voy a repetir rapidito. Ya habíamos empezado sin grabar, pero no habíamos hablado mucho. Nada más habíamos hablado que el día de hoy vamos a seguir viendo el mismo tema, que es tirar pelotitas, digamos, contra la gravedad. Solo que ahora en vez de tirarlas solo para arriba y para abajo, las vamos a tirar también con dirección horizontal. O sea, esto es como si estuvieran corriendo, ¿verdad? Y saltan, caen. Y lo importante de ver en estos problemas es que tenemos que entender que vivimos en la Tierra y existe una gravedad que todo el tiempo está yendo en la dirección vertical hacia abajo. Y entonces, si nosotros lo viéramos como por leyes de Newton, nosotros lo que podríamos decir es que existe una fuerza, ¿verdad? En Y, que es el peso, y ¿existirá alguna fuerza en X? ¿Ustedes creen que hay alguna fuerza en X en este tipo de problema? Sí, ¿Cuál? tal vez la fuerza que va a ejercer la persona al tirarlo. Sí, esa es una buena idea. Cuando nosotros tiramos la pelota, originalmente le tuvimos que aplicar una fuerza en X. Pero la gracia de estos problemas es que para simplificarnos la vida, los problemas van a empezar en el momento en el que la pelota sale de nuestras manos, digamos. O sea, el problema no empieza cuando la tenemos en la mano, sino ya cuando la soltamos, o sea, aquí. Entonces, como ya la soltamos y como ya la tiramos, significa de que no existe ninguna fuerza en la dirección horizontal. Originalmente sí hubo, porque la tuvimos que impulsar, pero ahora ya no hay. Y entonces, así es como vamos a resolver todos los problemas de este tipo, suponiendo que no hay ninguna fuerza horizontal y que la única fuerza vertical es la de la gravedad. ¿Sí? Y entonces, con ustedes todavía no hemos visto leyes de Newton, ¿verdad? Creo que va a ser el siguiente tema que vamos a ver. ¿Sí? Como no hemos visto leyes de Newton, entonces nada más de momento, ¿sí? Solo por el día de hoy, vamos a suponer que sabemos una cosa que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a suponer que cuando la fuerza es igual a cero, la aceleración es igual a cero. ¿Sí? Que la fuerza sea igual a cero implica que la aceleración sea igual a cero. Eso todavía no lo hemos visto, solo créanlo por el día de hoy. Entonces, si la fuerza en X es igual a cero, esto significa que la aceleración en X también es igual a cero. Pero, como sabemos que la aceleración en Y es distinta de cero, ¿verdad? Y es la gravedad, entonces tenemos que analizar cada caso por separado. Y para eso quería buscar lo que habíamos hecho el otro día. ¿Se recuerdan? De hecho, creo que está en este documento. Aquí está. ¿Se recuerdan que cuando habíamos hablado que la aceleración era igual a cero, lo que teníamos es que la velocidad nunca cambiaba, porque la aceleración se define como el cambio de la velocidad, y si la aceleración es cero, la velocidad nunca cambió. Como la velocidad nunca cambió, significa que podemos utilizar la fórmula que nos dice que la posición es igual a la velocidad por el tiempo. Bueno, en teoría es el cambio de la velocidad, pero como la velocidad no cambia, entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? Y utilizando esto, digamos, solo déjenme ver una cosa. Utilizando esto y utilizando lo otro que sabemos, que es cómo encontrar la posición de un objeto cuando tiene aceleración constante, ¿verdad? Que es todo lo que hicimos el día de ayer y literalmente fueron las ecuaciones que encontramos, que aquí están justamente, ¿verdad? Y es exactamente lo que estábamos haciendo ayer, vamos a poder resolver el problema. Entonces el problema se va a reducir a lo que habíamos hecho ayer, pero tenemos que hacer un paso extra, que es ver cómo se mueve en lo horizontal, digamos. Porque cómo se mueve en lo vertical ya sabemos, ya lo hicimos ayer. Ahora vamos a entender cómo le hace, digamos, para moverse aquí. Entonces, por esta justificación, lo que vamos a decir es que
Utilizando MRV, podemos decir que la altura del objeto con respecto del tiempo va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y, digámosle, que es solo la velocidad vertical, ¿verdad? El tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Solo recuerden, la gravedad es negativa. Entonces, cuando sustituyamos aquí el numerito, lo que, lo que vamos a tener, o sea, esto que vamos a tener aquí va a ser menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Solo recuerden esto. Aquí lo puse como positivo para que se mire más bonito, pero recuerden que la gravedad, cuando lo sustituyamos, le vamos a poner un valor negativo. Bueno, y esto es para saber cómo se mueve en Y, ¿verdad? Y ahora para saber cómo se mueve en X, lo que tenemos que recordar es que la aceleración en X es igual a cero. Entonces, la velocidad en X tiene que ser constante. Por lo tanto, la forma en la que vamos a encontrar cuál es el desplazamiento en X en esos problemas va a ser que la velocidad que X, el desplazamiento en X, va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Sí? Básicamente, para encontrar la altura, vamos a hacer exactamente lo que estábamos haciendo el día de ayer, que es utilizar las mismas fórmulas. Pero ahora encontramos que para encontrar cuánto se mueve en lo horizontal, lo único que tenemos que conocer es su velocidad, porque la velocidad no va a cambiar en todo el movimiento. ¿Por qué? Porque no está sintiendo ninguna fuerza. Obviamente en la vida real, los objetos, por ejemplo, las corrientes de aire los empujan, digamos aquí podría haber aire, ¿verdad? Pueden pasar mil millones de cosas más, pero como estamos haciendo el caso más sencillo, estamos imaginando que aquí no pasan, que aquí nada le está afectando a esta pelotita. Tranquilamente se puede mover en esta dirección y nada le está impidiendo el movimiento o nada le está jalando o empujando. Con esto, lo único extra que vamos a tener que, como decir, utilizar de conceptos para resolver cualquier tipo de problema es recordar Pitágoras, ¿verdad? Nada más haciendo un recordatorio, si nosotros tenemos, voy a copiar un plano cartesiano, yo me acuerdo que por aquí había dibujado uno. Si nosotros tenemos un vector, ¿se recuerdan que habíamos dicho que podíamos encontrar cuánto vale la magnitud, ¿verdad? Voy a poner m. Si conocemos cuánto valía en x y cuánto valía en y. Ese es el valor en x, que es el desplazamiento horizontal, y este es el valor en y, que es el desplazamiento vertical. ¿Se recuerdan que utilizando Pitágoras podríamos decir que que la magnitud del vector al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Que aquí sería, pongámosle solo x al cuadrado más y al cuadrado para no escribir tanto. Y entonces, como aquí estamos trabajando con la velocidad y la velocidad en cada componente, porque la velocidad horizontal no es la misma que la vertical, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, en vez de m, voy a poner voy a poner los nombres que les vamos a poner cuando resolvamos los problemas. Vamos a decir que a la velocidad en x, literalmente le vamos a llamar velocidad en x. A la velocidad en y, le vamos a llamar velocidad en y. Y a la velocidad total, le vamos a llamar velocidad. Entonces tenemos esta relación. Aquí vieron, ¿verdad? Que teníamos la velocidad inicial en y la velocidad también. Aquí no importa que sea la inicial porque la velocidad en x siempre va a ser la misma, ¿verdad? La velocidad en x. Entonces, ya sabemos esto, pero nada más hago el recordatorio porque va a ser importante después, ¿verdad? Tenemos esta cosita y un detalle más. Se recuerdan que si aquí teníamos un ángulo, vimos a grandes rasgos, creo que lo vimos, o si no lo vimos, por cuestiones de tiempo, y creo que tampoco lo explican en física, lo vamos a saltear. O sea, lo vamos a pasar solo medio justificado, pero les puedo pasar un video en donde explico esto un poquito más a detalle, porque me acuerdo que lo dije bastante porque así tiene que ser.
Por lo tanto, nada más vamos a recordar que en este tipo de casos, si nosotros tenemos esta línea verde y queremos encontrar alguno de los catetos, digamos, alguno de estos dos, lo que vamos a tener que utilizar son funciones trigonométricas. Tal vez ustedes no se las sepan, pero les voy a pasar el recurso donde lo pueden ver, porque creo que ni siquiera, que esto ni siquiera lo dan en el curso de física. Entonces, tenemos que si queremos conocer m, o si tenemos m, perdón, y queremos conocer esta cosa horizontal, lo que vamos a utilizar es una función llamada coseno. Y la gracia es que si tenemos entonces esta cosa que es la principal, aplicar la función coseno, lo que nos va a dar va a ser la componente horizontal. Y si tenemos otra vez el vector, aplicar la función seno nos va a dar la componente vertical. A ver, coseno es horizontal y seno es vertical. Esto no se cumple para todos los casos y también hay que hacer los estudios como lo hicimos cuando utilizamos la función tangente inverso para encontrar los ángulos, pero lo voy a justificar un poquito. Les voy a pasar de todos modos el recurso, pero vamos a hablar un poquito acerca de qué significa esto. Básicamente, cuando se estaban desarrollando las matemáticas, ¿verdad? Y se necesitaban construir cosas, es muy importante saber si uno va a poner, por ejemplo, una escalera, a qué distancia hay que ponerla, por ejemplo, de la base, si se quiere que justamente quede, como decir, a la altura de una casa, ¿sí? O sea, si ustedes quieren resolver este problema en la vida real, y tal vez esta escalera es muy grande, ¿verdad? Hablamos de megaproyectos que se hicieron a lo largo de la historia de la humanidad. Ustedes quieren saber cuánto tienen que poner de espacio aquí, ¿verdad? O pueden también querer saber cuánto necesitan aquí de altura. Por lo tanto, se desarrollaron estas cosas a las que se le llaman funciones trigonométricas, y es que si ustedes conocen cuánto vale esta escalera o esta tabla, digamos, y aquí vale 5, básicamente lo que hacen este tipo de cosas es que si ustedes saben cuánto es de esta inclinación, yo ahora voy a poner teta porque es como normalmente se pone, nos van a decir que el desplazamiento aquí horizontal va a ser 5 coseno del ángulo y que el desplazamiento aquí vertical va a ser 5 seno del ángulo. Pero esto solo se cumple si estamos utilizando esta apertura, porque podríamos utilizar tal vez esta, ¿verdad? O hasta esta. Pero, digamos, esta es como la justificación de por qué es que sirven y cómo fue que se desarrollaron, ¿verdad? Porque literalmente se necesitan para poder construir cosas. Y bueno, la cosa un poquito más formal, ahí les enseño dónde lo pueden ver. Pero sin, como decir, complicarnos tanto la vida en esto, nada más vamos a utilizar esto que ya sabíamos, que era cómo encontrar la magnitud de un vector, que era utilizar Pitágoras, y esto nuevo, que va a ser, si tenemos la velocidad completa, ¿cómo la hacemos para encontrar la velocidad en un lado y la velocidad para el otro? Que es una pregunta bastante razonable de querer responder, ¿verdad? Y con esas herramientas ya podemos resolver todos los problemas que nos vengan de este estilo. Vamos a empezar como el día de ayer haciendo unos ejemplos como que los más sencillitos y los vamos a ir complicando y complicando y complicando. Ejemplo, aquí hay un cañón, creo. Es bastante común que digan que hay como cañones o no sé qué, que lanza una bala. Y entonces sabemos que el cañón lanza una bala con una velocidad, pongámosle, hagamos este ejemplo, este primer ejemplo, dando las velocidades. El cañón lanza la bala con una velocidad en X de 5 metros sobre segundo y con una velocidad en Y, digamos que lo voy a poner distinto para que no se confundan, de 6 metros sobre segundo. Sabemos eso, nosotros desarrollamos el cañón, digamos, entonces aquí cae la bala. Y nosotros queremos encontrar cuál va a ser el alcance máximo del cañón, bro. De hecho, estos problemas son bastante famosos porque literalmente este era un problema bastante importante de poder resolver en la época moderna de la humanidad, ¿no? Porque
aquí está un fuerte enemigo, o esto puede ser hasta una catapulta, y lo que quieren es que le pegue, ¿verdad? Y las personas en Francia, digamos, quebraron bastante la cabeza para resolver estas cosas con casos un poquito más complicados. Por eso es que normalmente tienen este tipo de estilo los problemas. Pero eso solo es una herencia histórica. Y ya regresando a la tangente, vamos a recordar que para resolver los problemas, vamos a utilizar siempre estas dos ecuaciones, o sea, resolver los problemas de este estilo. Esto nos va a dar cómo va a cambiar la altura y esto nos va a dar cómo se va a mover en la distancia horizontal. Usualmente en esos problemas nos preguntan la distancia horizontal, cuánto se terminó de mover la bala o en algún tiempo cuánto se había movido. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos resolver este problema de una vez, tenemos un inconveniente. Y es que nosotros no conocemos cuánto es el tiempo, ¿verdad? A nosotros solo nos dieron la velocidad inicial con la que disparamos el proyectil. Y a nosotros nos piden encontrar todo esto, ¿verdad? El desplazamiento horizontal. Pero aquí es donde viene, como decir, la gracia de estos problemas y es empezar a jugar con esas ecuaciones para conseguir algo que no conocemos con las relaciones que ya sabemos que se cumplen. Por lo tanto, ¿qué creen que es lo que vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer en este caso para encontrar el tiempo? No conocemos esta velocidad y conocemos la gravedad. Lo demás no sabemos exactamente cuánto vale. Bueno, era medio pregunta, pero no hice bien como la tonalidad para que pareciera que era pregunta. Y la respuesta, que es algo más o menos intuitivo, es lo que vamos a encontrar, es el punto en que la altura sea cero. ¿Por qué? Porque el punto en el que la altura sea cero, lo que significa es que si lanzamos esto, digamos que lo lanzamos desde el suelo, ¿verdad? Aquí el cañón tal vez tenía un poquito de altura, pero supongamos que empezó aquí. Lo que queremos ver es el momento en el que vuelve a llegar al suelo, porque en el momento en el que llega al suelo es cuando ya no se va a seguir moviendo. Por lo tanto, ese tiempo nos va a marcar el tiempo en el que justo hizo el desplazamiento máximo. Por lo tanto, para resolver todo ese tipo de problemas, vamos a decir que esta altura la vamos a evaluar en cero. En este caso, la altura inicial del problema es cero, porque lo estamos disparando desde el piso, ¿verdad? Aquí vamos a poner la velocidad inicial en y por el tiempo, más, aquí tenemos menos 9.8 medios sobre el tiempo al cuadrado. Sustituimos el valor que conocíamos de la velocidad inicial en y, que es 6 metros sobre segundo, si es 6 por el tiempo, menos 4 puntos, ay, ¿cuántos? 0.8 partidos, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Y ahora sí, aunque es una ecuación cuadrática, la podemos resolver fácil, porque podemos cancelar una t, ¿verdad? Cancelamos una t, nos queda que 0 es igual a 6 menos 4.9t, y entonces el tiempo que le tomó en hacer todo el movimiento, digamos, es 6 entre 4.9, es de 1.22 segundos. La verdad es que no es nada tiempo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué era lo que nos estaban preguntando? ¿Cuánto se había movido en la horizontal? Y entonces, como ya conocemos la velocidad en x, ya conocemos el tiempo, lo que nos falta es literalmente meterlo aquí en esta ecuación y obtener el resultado. La velocidad en x era 5, el tiempo era 1.2, y entonces el desplazamiento va a ser 6.1 metros, porque estamos trabajando en unidades internacionales. Se recuerdan que el tiempo lo medimos en segundos y la velocidad la medimos en metros sobre segundo y la posición la medimos en metros. Entonces no se movió casi nada, ¿verdad? Esta velocidad que nosotros le impartimos al cañón, de plano es un cañón de juguete, ni siquiera alcanza como para
cubrir algunos cuartos que son grandes, ¿no? O la mayoría de los cuartos, tal vez. Pero, de todos modos, este es nuestro resultado. Encontramos cuánto se va a mover la bala de cañón. Y ahora, lo que vamos a hacer es vamos a jugar con el mismo ejemplo, pero lo vamos a ir complicando un poquito. Vamos a poner, le vamos a agregar un grado de dificultad. Ahora no nos van a dar la velocidad inicial en X y en Y, sino nos van a dar la velocidad inicial total. A nosotros nos dicen de que nosotros ya hicimos la prueba en un laboratorio, digamos, cuando disparamos esta bala de cañón, nos da una velocidad de 12 metros sobre segundo. Voy a poner un poquito más, poner 24 metros sobre segundo, sea más creíble. Y nos tienen que dar algo más. A nosotros nos van a decir que el cañón va a disparar una bala a 24 metros sobre segundo, pero lo estamos apuntando. Y la forma en la que se mide cómo apuntar un cañón es literalmente agarran desde el suelo, ¿verdad? Y empiezan a subirlo hasta la altura que ustedes desean. En varios juegos o hasta del celular y no, es como un estilo de juego, ¿no? Que se disparan como cosas y ustedes lo único que controlan es qué tanto lo suben o qué tanto lo bajan. Eso es exactamente lo que estamos buscando aquí. Y la forma de medirlo es mediante ángulos, ¿sí? ¿Qué tan hacia arriba o qué tan hacia abajo lo estamos apuntando? Y entonces vamos a decir que nosotros apuntamos el cañón a unos 60 grados, que es algo bastante razonable, ¿no? Así es como estamos disparando esta bala de cañón. Y nos preguntan exactamente lo mismo. Queremos ver cuánta distancia horizontal se desplazó el proyectil. Y vamos a utilizar exactamente las mismas ecuaciones y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Solo que vamos a agregarle un paso más. ¿Qué paso extra? Es sencillamente recordar que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, o que la velocidad en x es igual a la velocidad total por el coseno del ángulo, o que la velocidad en y es igual a la velocidad total por el seno del ángulo. Yo les puse, digamos, las dos cosas aquí. Les dije de una vez cuál era este valor y les dije de una vez cuál era este valor. Cuando se complican un poquito más estos problemas, la única gracia es que no es tan fácil encontrar, digamos, las variables que uno necesita para resolver los problemas y hay que estar jugando con las ecuaciones para encontrar los resultados. Pero es exactamente lo que les estoy poniendo aquí. Así es como encontramos estas variables y entonces lo podríamos hacer de cualquier manera. Vamos a encontrar la velocidad en x entonces que tenemos. La velocidad total es 24 metros sobre segundo. Y entonces la velocidad en x es igual a 24 por el coseno del ángulo que es 60. Tu calculadora tiene que estar en una letra D, que es en grados. Cuando trabajen matemáticas, después van a usar a veces otras unidades, pero aquí todo lo tienen que medir en grados, que es una letra D. Y entonces al hacer esta operación, esto nos queda 12 metros sobre segundo y la velocidad en Y, que es 24 seno de 60, nos da en 20,78 metros sobre segundo también. Discúlpenme, voy a apagar el teléfono. Bueno, entonces, ahora ya tenemos la velocidad de X, ¿verdad? Ya tenemos la velocidad de Y. Y entonces, les voy a dejar de tarea que ustedes lo resuelvan, porque es exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Solo tuvimos que hacer un paso extra. Aquí ya nos daban cuánto era la velocidad en X y cuánto era la velocidad en Y. Y ahora, lo único que tuvimos que hacer es utilizar un conjunto de ecuaciones nuevas para encontrar la velocidad en X y la velocidad en Y. Y después hacemos exactamente el mismo proceso. Vimos que la altura es igual a la altura inicial, más un medio de la velocidad inicial de Y.
por el tiempo más la gravedad partido 2 sobre el tiempo al cuadrado. Queremos encontrar cuando llega al piso, entonces la altura inicial es 0, regresamos desde el piso, queremos hacer que esto sea 0, nos queda que 0 es igual a la velocidad inicial en y por t, más la gravedad partido 2 por el tiempo al cuadrado. Si se darán cuenta, yo aquí escribí un medio, no sé por qué, pero escribí de más y ya tiene la velocidad inicial en y para que encontramos. Y ahora, este tiempo, que va a ser el tiempo de caída, digamos, o el tiempo de viaje, lo único que hay que hacer es sustituirlo, ¿verdad? Por el tiempo de viaje por la velocidad inicial en x nos va a dar el desplazamiento total. ¿Qué es lo que tienen que hacer de tarea? Nada más para que se familiaricen con estas ecuaciones, porque la verdad es que no hay nada de ciencia en esto. A ver, alguien me pregunta por qué se dividió 6 dentro de 4.9. Me imagino que esto fue cuando resolvimos este problema. Se dividió porque queremos despejar el tiempo, ¿verdad? Eso está sumando. Voy a hacer el paso extra. Tenemos esto aquí. Yo quiero despejar el tiempo, entonces me queda, esto es positivo, pasa como negativo, menos 6 es igual a menos 4.9. Quiero despejar el tiempo y entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir de los dos lados, menos 4.9 y menos 4.9. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me queda nada más un número 1 por el tiempo, que es lo mismo, y entonces el tiempo da esta cantidad. Por eso es que se dividieron esas cantidades. El 6 es porque aquí teníamos la velocidad inicial en y, la cual era 6, y el 4.9, porque el 4.9 es esto, ¿no? La gravedad nos da 9.8, partido entre 2, 4.9. Y bueno, tal vez ese tipo de dudas te van fácilmente cuando hacen un problema. Entonces hagan este que no requiere, la verdad, solo meter datos en la calculadora, pero así se familiaricen con los problemas. Y ahora vamos a hacer exactamente el mismo problema con un grado de dificultad extra. Vamos a hacer una variante que es, estamos disparando el cañón. No, esto no va a quedar bien por el dibujo. En vez de dispararle am, al piso, digamos, estamos disparando, como decir, en un valle, en una meseta, para que tenga buena interpretación. Entonces, disparamos aquí en una meseta que tiene una altura de unos 20 metros, en un castillo, como le quieran llamar. Entonces, nosotros sabemos que la bala de cañón va a caer aquí, a 20 metros de altura, ¿sí? Y entonces queremos resolver el problema. ¿Y cómo vamos a hacer? Nosotros sabemos que la bala de cañón ahora no va a terminar en el piso, va a terminar en el techo de este edificio, ¿verdad? Queremos saber el punto en el que va a impactar. Y entonces la diferencia es que no va a impactar con altura igual a 0, sino va a impactar con una altura igual al valor de la altura de la estructura, ¿verdad? Y con esto nos quedaría, en vez de que esto sea 0, queremos es que sea la altura final, ¿verdad? ¿Cuál es la altura final de la bala de cañón? No es 0, es 20. Y se recuerda que esta es la altura final, ¿verdad? Quieran llamarse, le damos la altura porque se mira más bonito. Entonces la altura final va a ser 20. La altura inicial sigue siendo 0 porque estamos disparando desde el piso, ¿verdad? Y lo estamos lanzando. Y la velocidad inicial en Y va a ser, ya la conocemos, es 20.78 por el tiempo. Estos, ¿se acuerdan que es 9.8 negativo partido 2, que es menos 4.9 por el tiempo al cuadrado? Y ahora la única dificultad que tenemos es que no quedó tan bonita de resolver porque queda una ecuación cuadrática. Si pasamos esto del otro lado para poder resolver el problema, nos va a quedar que 0 es igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, más 20.78 por el tiempo, menos 20. Entonces, para resolver esto, tendríamos que utilizar la fórmula cuadrática o
Bueno, hay muchísimas formas para resolverlo, ¿no? Y la fórmula cuadrática es menos b, ¿verdad? Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Se recuerdan que este es a, este es b y este es c. Entonces, teniendo cuidado con los signos y nada más sacando los valores en una formulita, vamos a tener, entonces, nos da dos valores. Déjenme revisar que todo esté correcto. Nos da un resultado que es 1,48 y el otro que es 2,76. Usualmente estos problemas nos dan solamente un resultado positivo y un resultado negativo, pero aquí es donde importa que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Solo voy a borrar este 48 porque parece 98. Aquí es 1,48. Esto es segundos y esto es segundos. Entonces, tenemos estos dos resultados y vamos a decir que tenemos un tiempo uno que es igual a 1,48 y un tiempo 2 que es igual a 2,76. Entonces, interpretemos esto. Nosotros lo que elegimos en la ecuación fue, lanzamos una bola de cañón. Esta bola de cañón hace esto y cae encima de un edificio. Empieza en una altura que vale cero y termina en una altura que vale 20. Pero para poder llegar a esta altura, hay que darse cuenta que primero tuvo que pasar por esta altura también, ¿sí? Y entonces, lo que nos está diciendo nuestra ecuación es básicamente, nos estabas pidiendo dos tiempos, que era el tiempo en el cual la bala iba con una altura de 20, pero la bala va a pasar dos veces por esta altura, porque para poder llegar a este punto, tuvo que alguna vez haberlo pasado. ¿Sí me entienden, verdad? O sea, por eso es que tenemos dos tiempos y por eso es que es importante saber interpretar estos problemas. Porque si nosotros colocamos este tiempo como el tiempo de nuestra respuesta, lo que nosotros estamos diciendo es que y estamos interpretando que cayó la bala. Y eso no tiene sentido. Nosotros no estamos interpretando el tiempo en el que la bala llegó a esta estructura. Por eso es que les vuelvo a recalcar que les recomiendo se enfoquen en tratar de entender lo que están haciendo en vez de solo hacerlo, porque es común que pasen ese tipo de resultados y aquí es donde importa saber. Por lo tanto, podríamos escribir que el tiempo T1 es cuando la bala está subiendo en su trayectoria. Eso se escucha, lo podrían escribir en un lenguaje bastante más coloquial, ¿verdad? Pero eso se escucha como bastante bien. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo este problema para un examen, digamos, y les dan estos mismos datos, primero encuentran cuál es la velocidad en X y la velocidad en Y para poder resolverlo. Después, nada más sustituyen aquí los valores, tomando en cuenta de cuál es la altura a la que cayó la bala, y ahora se encontraron con algo que sí es de pensar. Tenían estos dos casos. Entonces, ustedes hicieron un dibujito, vieron que pasaban estas cosas, ¿verdad? Que es, aquí va la bala, pasa por 20 metros, sigue subiendo y ya vuelve a caer. Y por tanto dijeron que el tiempo T1
que es el chiquito, es cuando la bala estaba subiendo. En cambio, el tiempo T2 es cuando ya la bala está bajando. Por eso, van a decir que la posición total va a ser la velocidad en X, que esa la tenemos del inciso anterior, no me acuerdo cuánto es, por el tiempo 2. La velocidad en X creo que es 12 metros sobre segundo. Es 12 metros sobre segundo. Y el tiempo 2 es de 2 punto algo, 2.76. Si no saben muy bien cómo, en qué unidades operar el problema, sencillamente las pueden operar. Aquí tienen una multiplicación, ¿verdad? Y entonces la velocidad la miden en metros sobre segundo. Y al tiempo lo miden en segundos. Esas son las unidades de velocidad. Uy, son las unidades de velocidad. Estas son las unidades de tiempo. Las operamos en una multiplicación y nos queda nada más las unidades de metros. En este caso, el resultado es 33.12 metros. Bueno, yo hice la variación de este problema, digamos, difícil. Y les voy a dejar de tarea que hagan la variación de este problema, o decir, más sencilla. ¿Qué es lo que van a hacer? De tarea, aparte de la primera, que la verdad es está bastante sencilla, ¿no? O sea, no les lleva ni un minuto. Solo, si lo apuntaron bien, nada más tienen que meter los datos en la fórmula. Lo que van a hacer va a ser lo siguiente. En vez de que le disparen una bala a una estructura levantada, van a disparar una bala desde una estructura levantada. O sea, ahora en vez de dispararle una bala a un castillo, están en un castillo y están disparando. Por lo tanto, queremos encontrar el tiempo en el que esta bala llegue al suelo. La estamos disparando desde un castillito, no sé, que tenga unos 15 metros de altura. Por lo tanto, 15 metros. Perdón, pero hay problemas en el audio. Ah, ¿desde hace cuánto es? Disculpa. Oh, Ya hace ratito. ya lleva algo de tiempo. Uf, disculpen, mi internet no ha estado muy bien el día de hoy porque vivimos en Guatemala, pero creo que es desde lo de la bala de cañón. Bueno, voy a pasar las páginas, es desde aquí, es desde esta página o desde esta página. ¿Aló? Desde la segunda. Esta, Sí, ya. ¿Mi audio ya se escucha bien? sí, ya. Ya. Está bien. Entonces, a ver, resolvimos esta ecuación, que era una ecuación cuadrática, mediante la fórmula cuadrática y encontramos las dos soluciones, ¿verdad? Eso sí lo escucharon bien. Ahora Sí. está ese es el único punto del problema en el que utilizamos física, digamos. Porque, como pueden darse cuenta, el problema nos dio dos resultados distintos. Nos dio un tiempo chiquito al que le pusimos tiempo uno y nos dio otro tiempo al que le pusimos un tiempo 2. Si de pura casualidad nos hubiese dado un tiempo negativo, nosotros sabemos que no vamos a utilizar tiempos negativos, porque literalmente lo que estamos suponiendo es como que tenemos un cronómetro y estamos contando, que ahí se nos facilita la vida. Pero en este caso no. ¿Y qué significa cada tiempo? El tiempo uno significa de que como nosotros estamos pidiéndole a la ecuación que nos responda en qué momento hay una altura de 20 metros y como el objeto sale desde el suelo y empieza a subir, entonces la primera vez que pasa por 20 metros, eso es el tiempo uno, que es cuando está subiendo. Pero a nosotros nos están pidiendo cuánto es el desplazamiento total. Y entonces nosotros lo que queremos no es el tiempo que le tomó en llegar por primera vez a esta altura,
sino el tiempo que le tomó pasar esto, subir hasta su altura máxima y ya caer. Por eso es que no utilizamos el tiempo 1 para dar la respuesta en este problema. Utilizamos el tiempo 2 porque queremos encontrar el desplazamiento total. ¿Ahora sí se escuchó bien? Sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, lo único que hice fue que reemplacé los valores. La velocidad en X ya la conocíamos y el tiempo 2 ya lo conocíamos. También les expliqué que cuando no sepan en qué unidades dan la respuesta final, lo único que tienen que hacer es operarlas. Como aquí tenemos una multiplicación, entonces las unidades se multiplican. Y como la velocidad está en metros sobre segundo y el tiempo en segundos, nos quedan estas dos que se cancelan y el resultado nada más está en metros. Solo tengan cuidado, ustedes no pueden sumar unidades de centímetros con unidades de metros. ¿Cómo así? Si ustedes tienen 5 metros y le quieren agregar 20 centímetros, ustedes no pueden operarlo solo así. Primero tienen que convertir esto, por ejemplo, a metros o esto, por ejemplo, a centímetros y ya lo operan. O sea, 20 centímetros lo podemos escribir como 0.2 metros y entonces ahora sí lo operamos, 5.2 metros. Solo es en multiplicaciones y en divisiones que podemos simplificar unidades, o sea, o operarlas de ese estilo. Para sumas y restas hay que convertirlas. Aquí no se pueden operar. Bueno, y aparte de eso, yo les había dicho que les iba a dejar, digamos, la variación que es un poquito más sencilla de este problema como tarea. En este caso, lo que tenemos es que en vez de tener un castillo, por ejemplo, al que va a caer la bala de cañón, va a ser el suelo. Solo que el cañón, en este caso, sí está sobre alguna estructura. Por lo tanto, lo único que cambia en el problema va a ser que en vez de tener una altura inicial de 0 metros, van a tener una altura inicial de 15 metros. O sea, aquí lo que tienen es una altura inicial de 15 metros. Y entonces, para resolverlo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a encontrar el punto en el que esta altura final, ¿verdad? ¿Va a ser cuánto? Va a ser 0, ¿verdad? Porque es el suelo. Y entonces, quiero que me encuentren cuánto tiempo le tomó llegar al suelo y cuánta distancia se movió en la horizontal. Y tenemos un poquito más de tiempo, pero ya no se me ocurren más variantes de estos problemas para seguir haciendo. O sea, variantes de este tipo de problemas hay un montón. Imagínense. ¿Qué más teníamos que averiguar, perdón? El, el tiempo que llegó al suelo y qué más. Así que quiero que me encuentren el desplazamiento horizontal, que es todo lo que... A ver, las preguntas son el desplazamiento horizontal total y el tiempo de viaje. Y de hecho les voy a pedir una cosa extra, que no hicimos eso hoy, pero lo hicimos ayer. Quiero que me encuentren la altura máxima. Y nada más para que tengan una idea de cómo encontrar la altura máxima aquí, ¿verdad? Que la altura máxima es esto, ¿verdad? El punto en el que la bala de cañón está lo más alto posible. Solo voy a hacerles una analogía con lo que vimos ahí. El día de ayer vimos cosas que subían y que bajaban, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba aquí en la cúspide? Lo que pasaba es que su velocidad, ¿verdad? Era cero. La diferencia del día de hoy es que tenemos cosas que tienen una velocidad horizontal distinta de cero. El día de ayer solo se iban para arriba y para abajo. En cambio ahora, si se mueven en la dirección horizontal, digamos que tienen una velocidad de 5. Pero es exactamente el mismo concepto. Justamente en este pedacito, la velocidad vertical acaba de ser dominada por la aceleración de la gravedad y se vuelve cero. Entonces, para encontrar la altura máxima, lo que tienen que hacer es encontrar el tiempo en el que la velocidad vertical es cero. Pero recuerden, la velocidad vertical es cero solo en este punto. En todos los demás es distinta, ¿verdad? Porque aquí está subiendo y aquí está bajando.
Solo es en el punto justo de su altura máxima en donde no se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para encontrar la altura máxima, van a hacer esto. Van a encontrar el momento en el que la velocidad en y es cero, y para hacerlo van a utilizar las formulitas que vimos el día de ayer, que son las mismas de MRV, ¿verdad? Pero, de hecho, creo que ni siquiera tienen que utilizar las de MRV, creo que con lo que tienen ya lo pueden hacer, aunque no estoy seguro. Pero sí, lo deberían poder hacer. Nada más es que practiquen, ¿no? Y por cuestión de, digamos, practicidad, voy a buscar, aquí estaban, se las voy a, para que las copien, aquí está. Entonces, para encontrar la altura máxima, yo creo que van a tener que utilizar una ecuación extra y va a ser alguna de estas. Recuerdan que aquí nada más tengan cuidado. Por X no me refiero a la dirección horizontal. Por X nos referimos al desplazamiento. Entonces, esta no la tomen en cuenta. Alguna de estas dos son las que van a tener que utilizar. Se recuerdan que como estamos hablando de Y, estas X's son desplazamientos, pero desplazamientos verticales. Ya la puse como X porque así es como las escriben en el internet, pero y en los libros, aunque no, aunque haya esa confusión, ¿no? Igual, esto es velocidad en Y, esto es velocidad en Y, esto es aceleración en Y, velocidad en Y y velocidad en Y. Entonces van a utilizar una de estas dos ecuaciones para encontrar la altura máxima. Bueno, vimos el día de hoy. Creo que vamos bastante bien. ¿No tuvieron dudas de esto? Porque si se me ocurre o si miro otra, como decir, variación de esos problemas que sea común en los exámenes, la miramos la otra semana. Y si no, veríamos leyes de Newton el lunes. A menos que tengan dudas de este tema o tal vez de algo que vimos al principio, no hay problema. Como hoy terminamos un poquito antes, podemos repasar. Sí, por favor, Javier, podemos repasar. Va. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto. A ver, solo quiero más o menos cuántas páginas son. Uy, uy, esta cosa mía tiene 70, tiene 80 y pico páginas, entonces no da chance de ir una por una, pero O ¿te podemos recapitular recuerdan? lo de hoy, por favor. Sí, lo de hoy sí. Yo voy a hacer una recapitulación rápida de todo lo que hemos visto, pero creo que tal vez de lo que vimos hace algunos días ya no habrán tantas dudas porque he preguntado bastante seguido. Y si no, me preguntan después, y así no nos tardamos tanto hoy. Lo que vimos esta semana, básicamente, fue que estudiamos cómo es el comportamiento de los objetos cuando tienen velocidad constante o aceleración constante. Los objetos que tienen velocidad constante no tienen aceleración, y los objetos que tienen constante se pueden describir con estas formulitas que encontramos. Aquí está una y las otras dos son las de MRV. Bueno, con eso volteamos nuestro interés a la vida real y vemos que en el planeta Tierra existe algo llamado gravedad que empuja a los objetos hacia el suelo. Entonces, en la Tierra vamos a suponer que lo que tenemos es un caso de aceleración constante. Como los objetos que caen tienen aceleración constante, los podemos describir mediante las fórmulas que encontramos. Esto quiere decir que podemos modelar su comportamiento de esta forma, ¿verdad? Con las fórmulas que encontramos, que son las de MRV. Utilizando estas fórmulas, podemos ver cuánto tiempo se tarda un objeto que tiramos en caer, cuánta es la velocidad inicial que teníamos de un objeto, cuál es la altura más alta que vaya a tener un objeto que tiramos, ¿verdad? Como este ejemplo que hicimos ahí, como el programa que hicimos hace unos días de un cohete que estaba despegando.
Y bueno, básicamente es esto. Estudiamos cosas interesantes, ¿verdad? Como que los objetos que van hacia arriba y hacia abajo, justamente en el punto más alto, tienen velocidad cero, pero velocidad vertical, ¿verdad? Y ya, hicimos un par de casos de cosas interesantes aquí, pero básicamente es el mismo problema. Y ahora le añadimos un grado de complejidad extra. En vez de tener objetos que solo van hacia arriba y hacia abajo, vamos a tirar objetos también, como decir, en la dirección horizontal. Entonces, analizando un poquito qué es lo que sucede en la vida real, que básicamente, si tomamos en cuenta el objeto en el momento en el que empezó a volar y no cuando lo tiramos, la única fuerza que siente durante el viaje es la gravedad, no siente fuerzas en otra dirección. Por eso, decimos que en la dirección vertical va a seguir teniendo aceleración constante, pero en la dirección horizontal no va a tener aceleración. Vamos a ver el siguiente día por qué no va a tener aceleración, que es lo mismo a que la fuerza sea cero. Cuando encontramos esto, lo que hicimos fue empezar a resolver problemas con lo que ya sabíamos, ¿verdad? Y es que en Y, o en la altura, así es como la vamos a modelar o estudiar, y en la componente horizontal o en X, así es como la vamos a poder observar o modelar, como le quieran llamar. Nada más hice un recordatorio que los vectores, ¿verdad? Los podemos estudiar mediante el teorema de Pitágoras. Y hicimos, bueno, e hice también como un paréntesis cortito de esto de trigonometría, que les voy a pasar donde pueden verlo. Y es que vamos a creer, digamos, de momento, que utilizar esta cosa a lo que se le llama coseno, lo que nos va a dar es esto que estoy dibujando aquí en rojo. Si le ponemos, como decir, de parámetro la tablita, y el seno nos va a dar esto que está aquí en rojo. Bueno, dado eso, ya podíamos resolver cualquier tipo de problemas. Literalmente lo único que necesitamos es que nos den algunos datos al inicio y después jugamos con las ecuaciones para obtener lo que queremos. Lo más común que piden en estas cosas es que piden cuánto fue el desplazamiento horizontal total. O sea, dispararon el cañón y a dónde fue a caer. Y resolvimos eso un montón de veces. O sea, un montón de veces. ¿Y qué les pueden preguntar en esos problemas? Les pueden preguntar el desplazamiento horizontal total, les pueden preguntar qué altura máxima, les pueden preguntar cuánto fue el tiempo de vuelo, o les podría preguntar a una persona, imaginen que la bala de cañón se movió 60 metros. ¿En qué tiempo se había movido 60 metros? Entonces aquí les están preguntando un tiempo cualquiera, ¿verdad? Digamos que justamente cuando se había movido 60 metros. Y eso es exactamente lo mismo desde el punto de vista de la operatoria. Es solamente sustituir los valores en las ecuaciones que tenemos. Básicamente solo vamos a usar dos ecuaciones, que es la que está arriba para la altura y la que está abajo para la posición. Si nos piden altura máxima, creo que sí tienen que usar una ecuación extra, pero son las mismas de MRV, entonces no hay tanta complicación. Hicimos este ejemplo, que era como el más facilito, encontramos el tiempo, encontramos el desplazamiento máximo. Hicimos este ejemplo y ya no nos daban la velocidad en X, sino nos daban la velocidad total y la elevación, digamos. Lo resolvimos, que sencillamente era solo un paso extra. Luego hice este ejemplo que está un poquito más interesante, ¿verdad? Que es, estamos disparando, pero disparando al suelo, sino a una estructura. Y aquí sí había que analizar un poquito físicamente qué era lo que estaba pasando. Y al final les dejé como tarea este caso final, que es ustedes están otra vez disparando al piso, pero desde un estándar. Y entonces quiero que miren qué es lo que pasa. No pasa nada muy raro en este caso. Y bueno, eso sería. Estas son las ecuaciones extras, digamos, que van a tener. Acuérdense que la aceleración en Y es menos 9,8, que es la gravedad. Y, y ya.
No sé si todavía tienen alguna duda de algo o algo que quieran ver. O sea, me dicen. Bueno, entonces nos miramos, creo que con esto ya es ya hasta la otra semana, ¿verdad? Las tareas, yo las dejo y procuro en la clase siguiente mandarles la solución que hice para que vean si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Como no es directamente con el